Manuel. Buenas tardes a todos. Bueno, dado que hemos Buenas empezado, tardes. ¿qué tal? Dado que empezamos puntuales, y como voy a empezar con un poco de repaso de lo que vimos hace 2 semanas, voy a arrancar ya y Vale. así, si podemos, acabamos puntuales. Entonces, segunda sesión. Muchas gracias a todos por asistir. En la sesión de hoy se centra un poco en los tipos de tokens, que la verdad va a ser simplemente una slide. Y luego vamos a entrar en detalle el grupo más importante, que ya vimos brevemente el otro día, que es la gasolina de la red, ¿vale? Entonces, primero haremos un breve repaso de los conceptos clave que yo creo que hay que tener súper presentes antes de empezar a hablar de valoración, porque nos vamos a meter ya en temas muy específicos y técnicos que si no visualizas bien cómo funciona la tecnología, eh, pues va a sonar un poco a chino o no van a encajar las piezas, por así decirlo. Hablaremos de los distintos tipos de red que hay y cómo su diseño va a afectar directamente a cómo afrontar una valoración de los mismos. Y luego ya acabaremos viendo cuáles son los sectores que se están desarrollando dentro de esta tecnología. ¿Vale? Entonces, hablando un poco de lo que vimos hace 2 semanas. Eh, ya os dije que si había una idea que os teníais que quedar era que blockchain es el Internet del valor. El otro día en la ponencia de Barcelona, uno de los asistentes me apuntó muy bien una referencia que también puede ser muy útil, que es blockchain también se puede definir como el Internet de la propiedad, ¿no? Porque también es una forma de transferir propiedad digital y todo aquello que puedas digitalizar y que puedas transferir. Eh, Internet del valor, Internet de la propiedad. Algunas de las preguntas que me llegaron después creo que merece la pena eh, recalcar o aclarar que cuando hablamos de blockchain no estamos hablando de, de una tecnología como unitaria per se. Es decir, no es como hablar de, pues he inventado un ordenador, la tecnología computacional de un ordenador. No, blockchain se compone o su funcionamiento o la resolución del doble gasto se consigue mediante un conjunto de cosas, ¿vale? Entonces, por eso muchas veces hay confusión cuando hablamos, por ejemplo, de Ethereum. ¿Ethereum qué es? Ethereum es una red, Ethereum es un protocolo, Ethereum es un proyecto, Ethereum es una comunidad, pero también Ethereum es un token. Entonces, ¿qué estamos diciendo cuando nos referimos a blockchain con algunas de estas palabras? Todo al final habla de un poco del mismo concepto, pero volvemos a los inicios. Blockchain es una red de validadores, que son estos servidores que hay por todo el mundo, que lo que están haciendo es funcionar muy similar a cómo funciona pues, una empresa de Internet como Google. Tienen unos servidores con una información almacenada. Aquí lo que tenemos son unos servidores, unas personas con una infraestructura que almacena una base de datos. En el caso de Ethereum, es una base de datos que puede almacenar cualquier tipo de activo digital, desde una entrada para el teatro, como vimos el otro día, pero hasta un fondo tokenizado, ¿vale? Tenemos otras redes como es Bitcoin, que solamente almacenan una cosa, que son los Bitcoins, las unidades monetarias de Bitcoin. Y entonces esa base de datos son cuentas con saldos de Bitcoins. En el caso de Ethereum,
y las que son más complejas y las que son generalistas, ¿no? Que te permiten, oye, quiero hacer una aplicación para entradas o quiero hacer una aplicación financiera o quiero simplemente transferir los propios Ethereums. Pues es una base de datos donde cada usuario puede guardar este tipo de archivos digitales. ¿Qué sean esos archivos digitales? Son los activos digitales. Vale. Entonces, cuando hablamos de la red de blockchain o la red de Ethereum, nos estamos refiriendo a esa red que se construye al conectarse todos estos ordenadores entre sí. Cuando hablamos de protocolo, es el programa de Ethereum que estos validadores se instalan en sus ordenadores y que hacen que ese libro contable se vaya actualizando cuando ocurren interacciones en esta red, ¿vale? Entonces, el protocolo de Ethereum, el código de Ethereum, es simplemente un programa, como puede ser cualquier programa que tengáis instalados en vuestros ordenadores, que los que mantienen estas bases actualizadas tienen instalados en sus ordenadores, ¿vale? El proyecto Ethereum es el conjunto de esto, ¿no? De estos validadores, del código y todo de per se. La comunidad de Ethereum es todos los que participamos dentro de la red Ethereum, tanto los validadores como usuarios que tengan cuenta en Ethereum forman parte de esta comunidad. Y como decíamos, todas estas redes funcionan o se mantienen activas con los servidores funcionando por un incentivo económico, igual que el que tienen Google o Netflix. O sea, ellos pagan la luz y han comprado esos ordenadores porque al final le quieren sacar una rentabilidad. Esa rentabilidad es el token nativo. Eh, o se ve reflejada con el token nativo. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien quiere hacer uso de estos servidores, ya sea para transferir mi entrada de teatro o transferir mi fondo tokenizado, voy a tener que pagar una gasolina, una comisión que se paga en el token nativo, en Ethereum. Y ahora estamos hablando de Ethereum, pero como Ethereum existen muchas otras redes blockchain que están intentando competir contra Ethereum. Y aquí está ocurriendo exactamente lo mismo que ocurrió cuando se inventó Internet. Cuando empezó a desarrollarse Internet, empezaron a desarrollarse muchas redes en paralelo que cada una tenía un código, un programa distinto. Ahora todos participamos dentro de la misma red de Internet y utilizamos el mismo programa, que es el TCP/IP, que está instalado en todos nuestros ordenadores y que hace que podamos comunicarnos entre nosotros. Pero al principio había distintos programas que intentaban resolver el problema de cómo mandar información a través de Internet de la forma más eficiente, ¿no? Eso está pasando ahora mismo en blockchain. Hay muchas redes distintas, como Ethereum, como Cardano, como Polkadot, que están intentando convertirse en ese Internet del valor del futuro. ¿Vale? Como vimos, en el fondo, las redes blockchain no dejan de ser un libro contable, una base de datos, pero con unas características concretas, pues que no está controlada por una empresa centralizada y por lo tanto no tenemos que fiarnos de esa empresa. ¿De qué nos fiamos? Nos fiamos de que el código, el programa que rige la red funciona bien. Y es un programa que como está instalado en miles de ordenadores, no se puede modificar porque tendrías que modificar todos los ordenadores o todos los programas que hay en los ordenadores a la vez, ¿no? Por eso nos fiamos de ese código. No tiene fronteras, no se puede modificar. Y llegado a este punto, entonces es importante entender, oye, ¿qué significa invertir en blockchain? Pues lo mismo que cuando te haces la pregunta de qué significa invertir en Internet, pues tienes muchos ángulos de inversión. Tú puedes, ahora o incluso pues, en el estado de desarrollo que estaba hace 20 años, invertir en Internet podía significar, oye, voy a invertir en la infraestructura que está construyendo Internet, o, oye, voy a invertir en una empresa que se beneficia del uso de Internet. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Tú puedes invertir en muchos activos distintos o, o formas económicas distintas, ¿no? Tú puedes invertir en el protocolo de blockchain y comprarte el token nativo de Ethereum porque crees que va a ser
el Internet del futuro, porque crees que va a ser la red que va a triunfar. O puedes invertir, oye, pues yo quiero invertir en los que construyen los validadores, en el hardware. Pues podrías invertir en Bitmain, que es el principal empresa que construye los validadores de Bitcoin. O voy a invertir en alguna empresa que se esté beneficiando del uso de blockchain, pues PayPal, por ejemplo, que lanzó el año pasado el PayPal dólar y que está ahí cogiendo bastante tracción. Entonces, depende de lo que inviertas, vas a tener un enfoque distinto porque cada uno tiene unos incentivos económicos distintos, ¿vale? Y luego para cerrar un poco la conversación de blockchain, para que le pongáis un poco caras y ojos a esta tecnología. Seguro que habéis oído hablar de los mineros de Bitcoin, pues un poco los mineros de Bitcoin se han profesionalizado ya tanto que lo que son granjas de minería. Con máquinas totalmente especializadas. Cada uno de estos aparatos está dedicado a resolver el candado ese que explicábamos el otro día e intentar ser el primero que lo resuelve. O sea, bueno, todos estos suelen estar en zonas con un coste energético bajo, etcétera, porque al final es uno de los mayores drivers de la rentabilidad, el acceso a energía barata. Y luego, por otro lado, tienes los validadores de Ethereum y las redes que son similares a Ethereum, similares en cuanto a cómo se valida, que luego lo veremos en más detalle. Para ser un validador de Ethereum no necesitas gran cosa. Necesitas un ordenador un poco potente, pues como este, que tenga bastante RAM y varios núcleos para poder procesar varias cosas en paralelo, pero un ordenador de estos te puede costar pues 1.500, 2.000 euros, ¿vale? Cualquiera puede ser validador en cuanto a los requerimientos de infraestructura, ¿vale? Luego veremos que en realidad no cualquiera puede ser validador, ¿vale? Pero un poco para que lo visualicéis. Entonces ya, teniendo eso claro, el Internet del valor y esa red de validadores que lo conforman, ¿cuáles son los principales activos digitales que tenemos? Yo lo suelo dividir en dos grandes grupos, ¿vale? Aunque he visto categorías de tres, de cuatro y de cinco, a mí me gusta primero dividirlos en dos grandes grupos. Uno que es los activos nativos o la gasolina, ¿vale? Que es el activo que necesito para participar en una de estas redes, porque al final es como cobran los validadores o mineros. En el caso de Bitcoin, las comisiones se pagan en Bitcoin porque los mineros reciben las comisiones en Bitcoin. En el caso de Ethereum, las comisiones se pagan en Ethereum. Y esto, pues, sucesivamente cuando hablamos de Solana, de AVAX, etcétera. Entonces, por un lado tenemos la gasolina de las redes y por otro lado tenemos todo aquello que se pueda transferir y almacenar encima de estas primeras redes. Normalmente a las redes L1 se les llama Layer 1, L1, a las donde se construye todo. Ethereum es una L1, es una capa de nivel 1. Todo lo que va encima se denominaría capa 2, ¿vale? Entonces, dentro de este segundo grupo tenemos muchísimos subgrupos. Eh, pues tenemos, por ejemplo, las stablecoins o los activos tokenizados, que son simplemente un token que representa un activo financiero u otro tipo de activo, ¿no? Podría ser también un activo real como una entrada para el teatro. Pero los más comunes a día de hoy son los financieros, como es el dólar, el euro, o ya empezamos a tener fondos tokenizados, materias primas con colateral real, como es el oro de Pax. Luego tenemos tokens de aplicaciones que están construidas encima de las Layer 1. Entonces, por ejemplo, en Ethereum se ha dado un ecosistema muy grande de aplicaciones de finanzas descentralizadas, como por ejemplo lugares donde poder prestar tus activos digitales, lugares donde poder intercambiar activos digitales.
Entonces, esos proyectos, esas plataformas que se construyen encima de Ethereum, suelen tener su propio token. La mayoría de estos tokens son tokens de gobernanza. ¿Qué significa en este caso gobernanza? Es básicamente un token que te otorga derecho de voto sobre las decisiones de un proyecto. Entonces, imagínate que tú decides crear un proyecto encima de Ethereum para, para hacer préstamos. Y, y una vez tú creas el código o esa aplicación, vas a bloquear lo que es el código, de modo que ya no se puede hacer ninguna modificación a no ser que la gente que tenga el token de gobernanza decida votar a favor de cualquier cambio. Oye, pues a partir de ahora la tesorería la vamos a gestionar así o asá. Pues eso se vota y puede tener una consecuencia directa sobre el cambio del código, ¿vale? Entonces, tokens de gobernanza, tokens de utilidad, como puede ser, oye, pues para utilizar esta aplicación, sí o sí me vas a tener que pagar los fees en mi token. Pues hay también muchos de este estilo. Luego están los tokens de capa 2, L2, que son protocolos o aplicaciones que se construyen encima de Ethereum para poder ejecutar transacciones de forma más rápida. Sería así como dado que Ethereum, por ejemplo, em, tiene un nivel de una rapidez en cuanto a las transacciones que puede ejecutar muy limitada, lo que han hecho algunas aplicaciones es decir, oye, pues yo voy a ejecutar en paralelo el doble de transacciones con una aplicación totalmente nueva que lo que va a hacer es comunicarse con la capa 1, con la capa de Ethereum, cuando Ethereum esté actualizando sus cuentas. Sería un equivalente a Splitwise, que es la aplicación para llevar las cuentas cuando vas con amigos de, por ejemplo, de viaje, que dices, oye, pues cada uno va haciendo sus pagos, lo vamos apuntando en la aplicación, pero solamente vamos a saldar entre nosotros al final del viaje para no andar haciendo tantos pagos entre nosotros. Pues las L2 es un sistema parecido. Se realizan muchas transacciones que no están reflejadas en la capa de Ethereum y cada cierto tiempo ya se mandan a la capa de Ethereum de consolidación total. Pues esto es igual. Y ha sido una solución de escalabilidad que se le está dando a las redes como Ethereum para hacerlas más rápidas. ¿Vale? Y luego están, por último, las criptomonedas, que son aquellas monedas que quieren ser una moneda digital y que a la vez también son el propio gasolina de su propia red, como es Bitcoin. Recordamos que Bitcoin es una red de blockchain donde simplemente se puede transferir Bitcoins y que además es a su vez la gasolina de la red. Entonces, cada vez que queremos transferir nuestra riqueza en formato de Bitcoin, tenemos que pagar las comisiones en Bitcoin. Entonces, para entender bien eh, cómo valorar este tipo de activos digitales, especialmente me voy a meter en los que son, yo creo que en cuanto a naturaleza económica, más nuevos, porque al final pues los tokens de utilidad pues es uso por una aplicación, las stablecoins pues representan el dólar. Donde más valor hay ahora o donde más futuro hay ahora es en la primera capa, ¿no? Y es donde está además todo el desarrollo de lo anterior. Entonces, para entender primero por qué existen tantas redes distintas actualmente, hay que entender un concepto que se llama el trilema blockchain. Es un concepto sencillo, pero que tiene implicaciones importantes a la hora de hacer el análisis. Este trilema lo que nos dice es que a la hora de diseñar una de estas redes es imposible maximizar estas tres características. No se puede conseguir nunca una red de blockchain que sea muy segura, que sea muy escalable, es decir, que pueda
hacer transacciones muy, muy rápidas y que a su vez mantenga la descentralización de los validadores, ¿no? O de los agentes económicos que la mantienen. Entonces, cuando los equipos lanzan una nueva red para intentar competir con Ethereum, que fue una de las primeras, tienen que posicionarse en a qué le van a dar más prioridad. La seguridad siempre se da como un básico, porque si una red de blockchain no es segura, entonces no coge tracción, no es algo que la gente quiera utilizar. Pero sí que tienen que decidir si prefieren una red más descentralizada o una red que sea más escalable, ¿vale? En el caso de Bitcoin, por ejemplo, em, las transacciones de Bitcoin se procesan cada 10 minutos. Eso significa que no es una aplicación de pago que pueda ser escalable, porque no podemos estar esperando a hacer un pago 10 minutos en una tienda. ¿Qué ocurrió con Bitcoin? Que Bitcoin prefirió maximizar la seguridad y la descentralización de la red para convertirse en lo que es a día de hoy, que es la red computacional más segura del mundo. Lo mismo ocurre con Ethereum. Ethereum es más rápida que Bitcoin, pero a su vez también prefirió convertirse en un proyecto más descentralizado, limitando la capacidad de procesamiento. Esto, en parte, que fue una crítica muy grande hacia el diseño de Ethereum al principio, se está ya viendo solventado por lo que os decía, por esas L2, por los splitwise, ¿no? Que consiguen tener unas contabilidades paralelas y simplemente consolidar con la red principal de vez en cuando, para así darle más escalabilidad. Y luego hay otras redes como Solana y Avalanche que, oye, pues son súper rápidas, pero sin embargo están muy centralizadas y que hay gente que lo ve como algo que las penaliza y que las vuelve vulnerables a ataques, pero hay otras personas que para según qué aplicaciones pues no les importa. Y aquí surge una pregunta natural que es, oye, aquí en blockchain va a ocurrir como en Internet. Eh, es un terreno en el que tiene sentido que solamente triunfe uno, ¿no? En el caso de Internet era claro, no queremos tener varias redes de Internet y que si tengo que hablar con mi amigo que está en China, tener que conectarme a una red distinta para poder mandarle un mensaje. Aquí no hay o sea, no lo sabemos, es un poco mirar hacia el futuro. Yo creo, esta es mi opinión personal, que sí que va a convivir varias redes. ¿Pero por qué? Por este mismo punto, por el trilema de blockchain. Yo creo que va a haber por lo menos dos grandes redes que van a ser las que quieran utilizar aplicaciones más rápidas y no les importe sacrificar seguridad, como es Solana, pues por ejemplo, oye, para temas de videojuegos en los que necesito que la capacidad de, de procesar transacciones sea muy rápida, pero y no me importa tanto el que pueda ser un poco vulnerable a un ataque. Y luego para temas más financieros, oye, pues no me importa tener que esperar 7 segundos para que algo se gestione, pero sí que quiero que sea muy, 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 muy segura. Entonces, mi visión es que va a ir por ahí los tiros, de que vamos a acabar coexistiendo con varias redes que se utilizarán según, o que las aplicaciones se utilizarán según lo que les convenga. Dicho esto, creo que de cara a los usuarios va a ser totalmente transparente, no vamos a saber qué blockchain va a haber detrás de la aplicación que estemos utilizando. Entonces, el día de mañana yo creo que tú tendrás cosas en tu móvil que estarán interaccionando con alguna blockchain, pero tú ni siquiera lo sabrás, ¿no? Ese es el objetivo de la adopción masiva, en el momento en el que la gente utiliza la tecnología sin saber que la tecnología está detrás, como ocurre con Internet. Ahora Internet, los usuarios son usuarios masivos y hay mucha gente que se conecta a Netflix en su tele y no sabe lo que es Internet. Pues no sé, mis abuelos, mis hijos,
no lo tienen ni que pensar ni que procesar, ¿vale? Yo creo que ese es el punto al que llegaremos. Entonces, parte de la decisión del diseño y de, oye, que quiero primar más seguridad, escalabilidad, viene por una cosa muy importante en las redes blockchain, que es el mecanismo de consenso. Y esto está también muy ligado a lo que denominamos los tokenomics, que son la economía detrás del token nativo, de la gasolina, ¿vale? Em, ¿Qué son los mecanismos de consenso? Es básicamente las reglas que se utilizan para ver cómo se ponen de acuerdo los validadores sobre las transacciones, ¿no? Sobre qué transacciones hay que actualizar en el libro contable que ellos están manteniendo. Y esto tiene unas implicaciones muy importantes a la hora de valorar las redes. Em, los dos mecanismos de consenso por excelencia, hay muchos y ha habido gente que le ha dado muchas vueltas a la cabeza para intentar buscar otras formas, pero los que más calado han tenido y los que están en las principales redes son dos. Uno es Proof of Work, que es el que tenemos en Bitcoin. En el mecanismo de consenso de Proof of Work, lo que hacen los mineros es competir con poder computacional. Como os decía, básicamente lo que hacen sus ordenadores es intentar resolver un acertijo lo más rápido posible. Y ese acertijo se ha vuelto cada vez más complicado eh, porque el código de Bitcoin lo que hace es hacer el acertijo más difícil conforme más gente intenta resolverlo, con el objetivo de que de media se resuelva cada 10 minutos. De modo que si eh, al principio había 4 validadores que intentaban resolver el acertijo con un ordenador de sobremesa, pues el poder computacional era muy bajo. Con un ordenador cualquiera se resolvía. En cuanto alguien con más poder computacional, con ordenadores más potentes, se unía a la red y empezaba a resolver el acertijo, pues cada 7 minutos, lo que hacía el código de Bitcoin es que se daba cuenta y decía, ah, sí, pues ahora un poquito más difícil. Entonces, ese que había entrado nuevo, pues ya le costaba 10 minutos y ya entraba otro competidor como él, que hacía que eso fuera eh, más competitivo, luego entraba uno mejor, así hasta que hemos llegado al punto de la minería de Bitcoin y de que ahora el poder computacional que necesitas es tremendo. Entonces, ¿por qué la red de Bitcoin es segura? Porque los validadores, los que están manteniendo esa red, eh, tienen muchísimo poder computacional puesto en juego y mucho coste energético, ¿vale? ¿Qué es lo que está un validador está apostando o el capital que está poniendo para conseguir ser el primero en validar y llevarse un incentivo económico es el coste en infraestructura y todo el coste energético de estar continuamente intentando resolver, ¿vale? Dentro del Proof of Work hay muchas variantes, porque dentro de no solamente, oye, tenéis que resolver este, este enigma, abrir este candado. Luego están las decisiones de, oye, ¿cómo les vamos a recompensar a estos validadores? Y dentro del tema de recompensas está lo que comentaba, los tokenomics, la economía del token. Vamos a hacer una moneda que sea infinita, que tenga una emisión constante, que esa emisión constante varíe, y ahí hay distintos diseños. O sea, Bitcoin tiene una emisión máxima de 21 millones y cada 4 años la recompensa que reciben los mineros se va reduciendo, pero hay otros diseños. Lo importante a la hora de valorar el sentido económico de una red es entender bien qué es lo que hay detrás y qué hay detrás. Me refiero a que los validadores son una parte muy importante de las redes blockchain, porque al final
hay que pensar que ellos son los que mantienen las luces encendidas. Si un día deciden apagar sus ordenadores, se acabó. O sea, se- es- sería como borrar la base de datos, ¿vale? Entonces hay que entender bien cuáles son los incentivos económicos de los que mantienen las luces encendidas o el sistema funcionando para ver si tiene sentido y si va a ser sostenible a largo plazo, ¿vale? Y luego está el proof of stake. Entonces, uno de los problemas del proof of work y al cual se criticaba mucho era el consumo energético, que consume muchísima energía, pero que en parte es lo que le da tantísimo poder a una red como Bitcoin, que, que es la red computacional más segura del mundo. Entonces, lo que está almacenado en Bitcoin, en cuanto a hackeable, es la red menos hackeable. Entonces, por eso yo creo que ahora ha tomado las dimensiones que ha tomado. Pero es, por supuesto, muy criticable y con sentido. Entonces, la alternativa que se planteó es el proof of stake. ¿Cómo conseguimos que, sin que tengan que invertir tantísimo en infraestructura y en coste continuo de energía, los validadores estén incentivados a mantener la red encendida y hacer el bien por la red? ¿Vale? Esto es eh, un diseño de una red de blockchain tiene muchísimos componentes de economía, de equilibrio económico y de teoría de juegos. De hecho, muchas veces cuando te metes en detalle a ver cómo funcionan, es súper interesante ver cómo se han tenido en cuenta cada una de estas cosas. Entonces, el proof of stake lo que hace es, oye, ahora ya no tenéis que resolver un acertijo. Esto va a ser, computacionalmente, va a ser mucho más sencillo. Lo puedes hacer con prácticamente cualquier ordenador, pero oye, tenéis que tener skin on the game, ¿no? Queremos que estar todos alineados a que esto vaya bien. ¿Qué se hace en el caso de los proof of stake? En el caso de, por ejemplo, de Ethereum, que aunque empezó como proof of work, al final consiguieron migrar el sistema a validación por proof of stake, que todos los validadores tienen que poner una garantía. En el caso de Ethereum, esta garantía que bloquean es de 32 Ethereums, que al cambio de hoy es alrededor de 48.000 euros. Y esta es la garantía que ellos ponen, es un coste de capital, que ellos ponen para decir, oye, yo voy a actualizar el libro contable bien, voy a mantener esto de la mejor manera posible, voy a estar siempre conectado y si no es así, la red va contra su garantía y se produce lo que se llama slashing, que es como una multa por no haber actuado por el bien. ¿Vale? Esto, por supuesto, tiene un consumo energético mucho menor y dentro de este propio diseño, lo mismo que decía, eh, también hay que tener en cuenta pues, muchos más factores como, oye, vale, tenéis que poner 32 Ethereums, pero 32 o igual mañana 34, pues eso hay que determinarlo en el código, ¿no? En el programa. Lo mismo también como, oye, ¿y cómo va a ser la recompensa que les vas a dar a estos validadores? En el caso de Ethereum, eh, el número de Ethereums que se emiten durante en cada bloque depende del uso de la red. Cuanta más saturado está el uso de la red, más se reduce la emisión. Eh, y hay mecanismos para conseguir que, oye, pues ahora mismo la red está muy saturada, vamos a incentivar que la gente no la utilice ahora mismo para que se descongestione, ¿no? Pues todo eso forma parte del análisis de lo que serían los tokenomics, de la economía del token, tanto de la emisión, la oferta y ahora veremos que también la quema. Una pregunta que suele surgir es, oye, ¿y hacer staking, eh, que es esto de lo que hacen los validadores de Ethereum, que es bloquear esos 32 Ethereums, qué rentabilidad suele tener? Porque aquí ahora ha surgido una economía en paralelo que es que los validadores te permiten darles a ellos tus Ethereums
para aumentar su colateral, que a la vez lo que les hace es tener más probabilidades de llevarse eh, más fees de Ethereum sin que tú tengas que poner infraestructura. Es decir, oye, yo soy inversora, por ejemplo, no yo en personal, sino me refiero cualquier persona, tiene 10 Ethereums eh, y los voy a tener a largo plazo y les quiero sacar una rentabilidad. Pues una de las cosas que ahora se puede hacer es, pues yo estos 10 Ethereum se los voy a dar a un validador que los meta en su saco de Ethereums que tiene bloqueados y que me dé una rentabilidad por ello, ya que él va a sacar una rentabilidad como validador y cuanto más Ethereums tenga, más rentabilidad va a tener, pues que me dé parte de eso a mí. Entonces, eso ahora está dando pues, en Ethereum en torno a un 3% de rentabilidad. Hay redes que dan mucho más, pero es importante tener en cuenta que estas rentabilidades es un rendimiento nominal en el propio activo. Entonces, si el token, por ejemplo, Atom, que ha estado dando un 18% el año pasado, si el token de Atom cae un 50%, pues no te compensa, ¿no? Esa rentabilidad. Es un poco eh, la recompensa en nominal. Entonces, ¿cómo valoramos? ¿Cuál es la mejor forma de valorar eh, o de hacer una tesis de inversión si queremos invertir en una red de blockchain tipo Ethereum? Voy a poner el ejemplo de Ethereum porque es el más extendido. Yo creo que además económicamente y los diseños que tiene pues son brillantes, pero también porque porque cada uno es distinto y por poner un ejemplo al que podamos luego encajar en un modelo económico, ¿vale? Entonces, la red de Ethereum, como hemos visto, es una red global que nos permite almacenar y transferir propiedad digital, ¿no? Lo que sea, desde una entrada de teatro hasta pues una stablecoin. La red es importante entender que no tiene un gestor central. Detrás de Ethereum no hay una empresa. Tú no puedes invertir en la empresa de Ethereum, ¿vale? La red la mantienen los validadores, que son esos que están registrando y verificando las transacciones. Para ser validador, hemos dicho que tienes que depositar 32 Ethereums como garantía, de modo que si actúas de forma maliciosa, pierdes parte de ese depósito. Ahora, ¿cómo es el flujo económico? Cuando un usuario hace una transacción en Ethereum, del tipo que sea, oye, voy a mandar mi entrada de teatro, ahí vas a pagar un fee en la moneda de Ethereum, en el token nativo. Este fee se divide o tiene dos fines, ¿vale? Tú pagas un fee de 10, imagínate, pero 5 se van a destruir de manera automática y destruir significa que se queman, salen del supply para siempre, ¿vale? Y otros 5, digo 5 pero esto, la proporción de esto también cambia y cambia en función del uso de la red y demás para también conseguir, pues a veces descongestionarla o incentivar más, etcétera, ¿no? Pero es un mecanismo que también tiene una fórmula que se va adecuando. Entonces, parte se quema y se destruye para siempre, reduciendo el supply para siempre, y otra parte, que es el priority fee, es por así decirlo, como el tip, que va directamente al validador que ha procesado ese bloque, ¿vale? Además de estos fees que pagan los usuarios por uso, la red, de manera continua, emite nuevos Ethereums cada día. Esta es moneda de nueva emisión. Eh, y esta nueva emisión, que es una recompensa adicional que reciben los validadores por mantener las luces encendidas, también es variable, también tiene una ecuación de equilibrio que va cambiando también según el uso de la red y según bueno, en este caso es según cuántas
validadores hay. De modo que si hay pocos validadores, pues intentar incentivar que haya más, etcétera. Entonces, el balance entre lo que se emite cada día y lo que se quema por el uso determina si Ethereum va a ser inflacionario o deflacionario. En el caso de Ethereum es muy interesante porque al contrario de Bitcoin, que tiene una inflación establecida por una curva que acabará siendo cero, pero que es inflacionario, en el caso de Ethereum el que sea inflacionario o deflacionario va a depender tanto de cuánta gente, cuántos validadores hay, pero también de cuánto uso se está haciendo, porque la emisión viene determinada por cuántos validadores hay para incentivar que haya muchos y sea descentralizado, pero la quema también viene determinada por cuánto se está usando. Cuanto más se está usando y más congestionada está la red, más grande va a ser la quema. ¿Por qué? Porque van a aumentar el coste de hacer transacciones, ¿no? El sistema va a decir, pues lo que antes costaba 10, ahora mismo cuesta 12. Piénsatelo, piénsatelo. ¿Y por qué cuesta 12? Porque han añadido más 2 a, a- a la parte del fee que se está quemando. Entonces ahí hay un equilibrio que lo que hace es que Ethereum, depende de cómo esté la red, por un lado y por otro, sea inflacionario o deflacionario, ¿vale? Los validadores. Entonces, esto lo que nos hace es que hay dos tipos de token holders, ¿no? Como decir, hay dos tipos de personas que tienen una acción. Es una misma acción, pero que la tienen dos agentes económicos distintos. Por un lado están los validadores, que reciben fees directas y que tienen un cash flow realizado directo, pero luego está la gente que tiene el token y que no son validadores, que simplemente de todo este proceso económico se benefician solo de la quema. ¿Por qué? Porque la quema al final es como si fuera como cuando se compran acciones de la empresa, ¿no? Y se reduce la emisión total. Entonces es importante entender que tenemos dos tipos de token holders y que hay estos sistemas de equilibrio. Y este es el caso de Ethereum, pero cada uno va a tener su propio caso. Y lo importante es entender cuáles son estos diseños y cómo se monetizan las distintas interacciones para entender los incentivos que hay, sobre todo detrás de los validadores, que son al final los que mantienen esto, pero también de otro tipo de usuarios y de nosotros como inversores, ¿vale? Y ahora la gran pregunta, ¿vale? Entonces, eh, el token de Ethereum es un poco la gasolina de la red y a lo que me lleva lo más rápido de pensar es que lo podríamos valorar como valoramos, si le queremos poner un precio objetivo, como valoramos un commodity. Y hay miles de modelos de commodities, como sabéis, y la realidad, no voy a meter en el detalle, es que no hay ninguno de estos modelos que pueda explicar a la perfección cómo se comporta el token de Ethereum. ¿Por qué? Porque al final Ethereum tiene una naturaleza triple. Por un lado es commodity, porque la utilizamos, es un activo que necesitamos para utilizar una infraestructura, pero a la vez también tiene características de activo monetario, porque Ethereum parte se quema, pero otra parte vuelve al sistema y lo puedes volver a utilizar, tiene circularidad, ¿no? Entonces podrías también pensarlo como con una ecuación monetaria. Pero a la vez también es un activo productivo, porque si tú lo tienes y estás invirtiendo a largo plazo, podrías obtener un yield a través del staking, ¿no? Entonces, no hay un modelo individual que pueda capturar todos estos intereses, ¿no? Y hacer un equilibrio de precio a largo plazo que nos pueda decir, oye, pues debería valer esto, o ahora mismo está caro, ahora está barato. La forma que yo creo que puedes establecer una tesis de inversión, ¿vale? Y ahora veremos por qué es tesis y no tanto como precio objetivo a largo plazo, es
es un análisis en tres capas, por así decirlo. Por un lado, tendrías que evaluar la oferta, y esto tanto para Ethereum como para cualquier moneda similar, ¿vale? Tendrías que ver la oferta para ver cuál es el coste de seguridad de la red. También ver, por otro lado, cuál va a ser la demanda, cuál va a ser la actividad económica on-chain y cuánto crees que puede llegar a desarrollarse dentro de esa red. Oye, pues en el caso de Solana, pues creo que se va a convertir en la red donde se van a transaccionar eh, todo el valor monetario que hay en la industria del gaming. Me compro este arma, me compro este skin, te vendo mi personaje, etcétera. Pues oye, ¿cómo valoro eso? Pues actividad económica actual, qué market share se podría trasladar a Solana, cuánto tendría sentido, etcétera, ¿no? Un poco de la misma forma que lo haces en otro sector. Pues aquí exactamente igual. Miraríamos la oferta, miraríamos la demanda y una cosa que no hay que olvidar sería también el efecto de red, ¿vale? No tenemos que olvidar que esta tecnología es una red, entonces, conforme más crece, más valor tiene. Y esto lo hemos visto también cuando se han hecho valoraciones de empresas tipo de social media, que no tiene nada que ver una empresa con 1.000 usuarios que con 4.000. El valor no es por cuatro. Cuanto más usuarios tiene, más alcance puede tener y su efecto multiplicativo es mayor y por lo tanto se les valora a mayores múltiplos, ¿no? Que no son proporcionales, sino exponenciales. Aquí exactamente igual. Entonces, dado que estas redes no son un commodity solamente, sino que tienen otras características económicas, hay que intentar tener esta visión por capas. Pero, y aquí viene la realidad y la ducha de agua fría, y es que creo que es importante entender en qué estado de desarrollo estamos, porque hoy por hoy, aunque el diseño monetario de Ethereum existe y es súper robusto, y las fórmulas que hay detrás de cada uno de los mecanismos son súper inteligentes, ¿no? El desarrollador de Ethereum, el inventor de Ethereum y el de muchos otros de los proyectos que están compitiendo con él, muchos son auténticos genios, pero la realidad es que a día de hoy eh, el precio se está formando principalmente en los mercados financieros, no en el consumo real de la red. Los números lo dicen claramente, el promedio de Ethereums que se queman por actividad, que se consumen, perdón, por actividad en la red de media en los últimos 12 meses es de unos 346 Ethereums al día, mientras que el volumen de Ethereum que se negocia en los mercados financieros es de 9 millones al día. Entonces, el precio sigue siendo principalmente eh, un activo de liquidez macro, no es una commodity de consumo actual. ¿Y es eso algo malo? Pues, a ver, no necesariamente. Yo creo que es algo coherente con una tecnología que está en una fase muy temprana de adopción. El diseño es sólido. La tesis de inversión es que si la demanda de los servicios en Ethereum crece de forma significativa, esos mecanismos de quema y esos mecanismos de emisión pueden tener un impacto importante en la dinámica de los precios de mercado. Pero hoy, a día de hoy, no estamos ahí, estamos muy lejos de eso, ¿vale? Porque no hay más que ver la comparativa de los valores. ¿Dónde estamos? Pues de nuevo, se ve en el uso de Ethereum, pero cuando lo llevas a nivel global de blockchain en general, pues también los números son una realidad clara. Estamos muy, muy al principio. Para que os hagáis una idea, estamos en porcentaje, estamos en el nivel de adopción mundial que tenía Internet hace 25 años, que es alrededor de un 8, un 10% de la población mundial son usuarios activos de la tecnología blockchain, ¿vale? Eso es Internet en 2000, alrededor de 2001, justo después de la burbuja.
em, que es un poco pues, los early adopters, ¿no? Que se llama. ¿Y por qué hay tan pocos usuarios de blockchain? Pues porque al final sigue siendo una tecnología que es muy difícil de utilizar y que, como decía antes, el nivel de adopción masiva que tenemos ahora en Internet solo viene cuando la gente lo utiliza sin saber que lo está utilizando. Y para llegar ahí, en el caso de blockchain en concreto, no solamente está todo el avance tecnológico que tiene que hacer, como se hizo en Internet, ¿no? Al final, pues en el 2001 no podíamos, era imposible tener el Netflix que tenemos hoy en día, porque al final simplemente lo que era la infraestructura de cables y de tecnología en casa no estaba lista para el Netflix de hoy en día. Pues en blockchain igual, a nivel tecnológico, faltan cosas por desarrollar, pero además tenemos el tema regulatorio, que es lo que también ha puesto mucho freno en su desarrollo, pero que son cosas en las que se están trabajando, ¿no? Y que cuando ves los números, tanto de adopción como también de desarrollo tecnológico, pues sí que son prometedores, pero paciencia. Paciencia en el sentido de que la tecnología no se hace de un día para otro, igual que en Internet no ocurrió de un día para otro y que ha habido que pasar 20 años para tener el Internet de adopción totalmente masiva. En blockchain igual. ¿Eso significa que todo lo que he hablado de valoración, de emisión, de los mecanismos de ajuste no valen para nada? No. Eh, yo creo que es una base con la que puedes construir una tesis de inversión a largo plazo, de decir, pues oye, este protocolo, Ethereum funciona de esta manera, tiene estos sistemas, tiene una emisión que viene establecida por esto y por esto, a largo plazo tiene sentido. Pero a la hora de invertir actualmente, eh, tienes que tener en cuenta también el estado de desarrollo en el que está el sector y la tecnología. Entonces, también acompañar esa tesis de inversión con un modelo mental de que esto es algo, pues tipo un venture capital, pero con unas características muy especiales. ¿Por qué tiene características especiales? Porque al final, en cuanto al retorno, puede ser un venture capital muy temprano, con unos retornos asimétricos, donde sabes que hay muchas cosas que se van a ir a cero, pero en este caso es con activos que son líquidos y que además son nativos digitales. ¿Qué significa esto? El que sea líquido te va a permitir rebalancear tus apuestas cuando quieras. No es un venture capital en el que entras cuando te presentan la primera idea de negocio en la primera ronda y espérate hasta dentro de 10 años volver a saber nada, ¿no? Aquí no. Aquí tú puedes hacer una inversión en una tecnología, en un proyecto que está muy, muy early stage, con los primeros usuarios y con poca rentabilidad, o con poco más que rentabilidad, economía real actual, pero que lo puedes ir viendo día a día y que además puedes deshacer esa posición en cualquier momento porque es un activo que es líquido 24/7. Entonces, el porcentaje de apuestas que se te van a ir a cero, si mantienes un seguimiento continuo, lo puedes reducir mucho, ¿vale? ¿Qué tipo de cosas podemos ir viendo o valorando cuando invertimos en proyectos como estos? Pues hay muchísimas métricas, además ya hay ahora empresas especializadas que te hacen seguimiento de ellas, como pueden ser métricas que llamamos on-chain, que son aquellas que se registran en el propio libro contable de la red, ¿no? Como pueden ser, oye, ¿cuántos usuarios, cuántas cuentas hay, cómo está aumentando el ritmo de adopción, cuál es el volumen de transacciones que se están moviendo en la red? El Total Value Locked, que es dentro de muchas aplicaciones dentro, que se construyen, por ejemplo, encima de Ethereum, como sobre todo en las financieras, para poder utilizarla, pues ya sea, por ejemplo, para pedir un préstamo, pues tienes que bloquear capital. Entonces, ese capital se bloquea en cuentas de Ethereum y se puede ver alguien que está bloqueando capital encima de Ethereum significa que está confiando mucho en la seguridad de Ethereum, en el buen funcionamiento de Ethereum. Entonces, el Total Value Locked, que es valor que alguien ha comprometido dentro y que lo tiene ahí bloqueado por una aplicación, es como una medida que se está utilizando mucho para ver
la confianza en el protocolo y el crecimiento económico, aunque no sea revenue como tal, ¿no? Y todo esto, además, lo puedes ir comparando con otras aplicaciones. Oye, pues acaba de salir una, o están hablando mucho de una que quiere competir con Ethereum y que lo hace así y así. Oye, pues vamos a ver los números, pues puedes comparar. Oye, ¿cuál es el total value locked? ¿Cómo compara con su valoración actual? Y lo vemos, ¿no? Ethereum, por ejemplo, bueno, es la más grande, es la más desarrollada y cuando ves a cuánto están pagando por su total value locked, pues está en torno a un 6, que es donde están muchos de los protocolos. Y sin embargo, de repente ves, oye, Cardano, wow, Cardano están, si lo valoras por cuánto lo están pagando por total value locked, parece que está súper, súper caro, ¿no? Entonces, es una oportunidad porque la gente está descontando que va a crecer muchísimo y que va a llegar al nivel de total value lock de Ethereum. O es una trampa porque la gente está pagando demasiado. O ni siquiera la gente que está invirtiendo en esto está teniendo en cuenta nada de esto, ¿no? Que es otra de las cosas, ¿no? Que hemos visto de, oye, ¿cuál es la actividad real y cuál es lo que mueven los mercados y dónde está ahora mismo el price discovery? Bueno, por lo menos tienes los datos y el no mirarlos, pues yo creo que ya es un, es irresponsable cuando ya estás activamente invertido en esto. Y por último, ya un minuto, porque además me he extendido demasiado, los sectores. Brevemente, porque aquí algunos de los principales sectores los vamos a ver en sesiones específicas. Pero los sectores principales es el de infraestructura, como os decía, son los Ethereums y competidores, y también los que están construyéndose encima para mejorar escalabilidad, ¿no? Que son esas capa 2, Layer 2. Dentro de las capas uno, aplicaciones que tienen una madurez muy, muy alta o proyectos que ya están como muy consolidados y que se está haciendo uso real de ellos, son todo el mundo de finanzas descentralizadas. Y ya las stablecoins, que sobre todo el año pasado ya crecieron muchísimo y ya empiezan a estar muy institucionalizadas además. Empezamos a ver con mucha fuerza todo el tema de tokenización de activos reales y luego otras cosas así más nicho o que no está teniendo tanta calada, porque al final yo creo que van dirigidas a ya sectores más media, ¿no? Por así decirlo, y ahí necesitas de nuevo que la tecnología mejore para poder llegar, pues son temas de identidad digital, de poder tener nuestra identidad dentro de la blockchain y temas de más de entretenimiento como gaming. Eh, para que veáis el tamaño del mercado, de los 2 trillions que tiene aproximadamente ahora el mercado, más de la mitad sigue siendo Bitcoin, que se ha convertido pues, en una gran reserva de valor digital y como un activo financiero al uso. eh, y no tanto una apuesta tecnológica, porque ya no va a tener mucho más desarrollo tecnológico per se. Y luego están, sobre todo, Ethereum y ya grandes stablecoins, ¿vale? Cuando lo agrupas por capas, por sectores, Bitcoin, la mitad del mercado más, y luego todas estas de aquí, que ya casi en conjunto es más de pues esto será como un 30% del resto del mercado, son las capa uno infraestructura, ¿vale? Que yo creo que es donde ahora mismo tiene más sentido como inversor introducirse. ¿Por qué? Porque al final toda plataforma o todo proyecto que se construya beneficiándose de blockchain, tiene primero que pasar por construirse encima de una de estas redes. Y depende de que éstas funcionen bien. Entonces, eh, si, por ejemplo, al final todas las stablecoins se acaban en Ethereum, cualquier transacción que se haga con stablecoins va a tener que pagar el gas en Ethereum. ¿Por qué invertir en la plataforma de las stablecoins cuando puedes invertir directamente en la que la soporta? Y para cerrar y dejar turno para preguntas, las ideas claves de hoy es que no todos los tokens son iguales, como ya hemos visto. Es muy importante entender qué es lo que hay detrás de cada uno y en qué estás invirtiendo cuando compras ese activo, que tenemos herramientas para analizar los activos, pero que
estas herramientas nos van a ayudar a construir una tesis de inversión a largo plazo, porque la realidad es que a día de hoy los precios los determina el mercado financiero, que actúan más como un mercado macro que como un reflejo de lo que es la tecnología, porque los volúmenes que hay en el lado de consumo real y de trading no tienen nada que ver, ¿vale? Entonces, tienes que construir una tesis de inversión a largo plazo de, oye, este protocolo eh, me parece que tiene sentido, pero es posible que hasta dentro de mucho tiempo los mecanismos que hacen que ese protocolo tenga o vaya a tener un precio X o Y determinado por su propio uso no van a entrar en juego hasta dentro de mucho, hasta que el uso de la red y los volúmenes de la propia red eh, tengan mucho más peso que lo que es el simple trading en los mercados, ¿vale? Así que ahora ya sí, doy paso a si hay alguna pregunta. A ver, las ventajas, ¿qué ventajas puede tener Cardano sobre Ethereum? Temas de diseño. De nuevo, eh, ¿qué es lo que han elegido de ser más rápidas o más seguras? Al final es lo que determina que una aplicación quiera, como PayPal, decida utilizar Cardano en lugar de Ethereum. Va a ser el diseño per se. ¿Qué cripto te gusta más a futuro de las que están relacionadas con infraestructura? Ethereum. Ethereum a día de hoy es la que mejor está planteada, la que más eh, volumen de todo está trayendo y la que tiene un diseño más sólido. Dicho esto, eh, no tiene por qué significar que va a ser la que vaya a triunfar. Eh, Google no fue el primer buscador. Al principio, antes de la burbuja, estaba Yahoo y no funcionaba mal hasta que Google llegó con una propuesta totalmente distinta y se quedó con todo el mercado. Entonces, a día de hoy, Ethereum es la que tiene las mejores cartas, pero el, el problema en blockchain de lanzarse el primero es que una vez lanzas el código es más difícil cambiarlo y se producen actualizaciones. Pero claro, cada vez que haces una actualización en el código ya sí que tienes que poner de acuerdo a todos los validadores para que hagan la actualización. A veces una, es mucho más fácil el lanzar un proyecto totalmente nuevo con un planteamiento diferencial que el conseguir cambiar uno existente. Entonces va a ser cuestión de ver cómo avanza la tecnología. Bueno, no sé si hay si hay alguna pregunta más. Si no, en línea con esto de las L1s y la inversión en esto, yo creo que aparte de que diga que Ethereum me gusta mucho, porque el diseño es genial, eh, y así lo demuestra la adopción que tiene, eh, son invertir en otras es muy fácil. No estamos en un mundo de venture capital en el que te tienen que invitar a invertir en una startup. Entonces, también es interesante invertir en otras para tener un poco de diversificación y además de lo que decía, que puedes ir diversificando conforme las cosas van aumentando. Igual ahora tiene más sentido invertir en cuatro que creas que pueden ser potentes, pues donde veas que hay más usuarios y desarrolladores. eh, y conforme vayan evolucionando, pues ir reduciendo, pues mira, deshago lo que tengo aquí y lo añado a esta otra, ¿no? Y igual quiero apostar por una que esté apostando por velocidad como Solana y una por seguridad como Ethereum. Entonces, teniendo la posibilidad de diversificar, siempre es muy inteligente diversificar, sobre todo en este estado. ¿Se puede beneficiar Ethereum del uso de las...? Sí, claro.
y de hecho se está desarrollando eh, bastante. O sea que sí. Y yo creo que las Ethereum Virtual Machines al final lo que consiguen es homogeneizar el uso de distintas redes y a Ethereum le viene muy bien porque al final lo que consiguen es que mientras coexistan varias, eh, se convierte en lenguaje común. Entonces, mm, por supuesto que se beneficia. Es como decir, oye, pues todos vamos a hablar inglés en esta y yo soy el inglés nativo por excelencia. Bueno, a ver, ¿Bitcoin solo se usa como reserva del valor? Bueno, no. Bitcoin ahora es un activo especulativo. Lo que mueve a cada uno a invertir en Bitcoin, pues es un poco difícil de saber. Eh, Tiene poco uso real, si esa es la pregunta, tiene poco uso oye, pues voy a tener Bitcoin para pagar comercios. Pero sobre todo lo que se está utilizando es como especulativo. Dentro del propio ecosistema, antes se utilizaba mucho como reserva de valor porque antes la gente que cuando empezaba a haber correcciones, pues desinvertía imagínate, de Ethereum y se iba a Bitcoin como cambio. Ahora con las stablecoins, si quieres mantenerte dentro de lo que es blockchain, sin pasar a euros o a dólares, ¿no? A tu cuenta bancaria, eh, tienes toda la oferta de stablecoins y entonces puedes deshacer tu exposición a un activo más volátil e irte a stablecoins. eh, Antes sí que se utilizaba más como reserva de valor dentro de la propia red. Ahora ya se ha convertido en algo muchísimo más especulativo. Bitcoin Cash tiene un comportamiento bastante interesante desde siempre. Ha estado muy descorrelacionado del mercado. No sé por qué, no lo sé por qué, pero vamos, yo siempre lo he mantenido porque suele estar bastante descorrelacionado, pero no hay una razón particular, creo pensar, vaya. Bueno, pues hasta aquí. Si alguien tiene más preguntas, por favor, sin problema me podéis escribir. Eh, Espero que con esto hayamos tenido un marco un poco más general de cómo afrontar una inversión en blockchain. Eh, a partir de las siguientes sesiones vamos a hablar sobre temas más concretos. La siguiente va a ser, oye, cómo tener exposición y los distintos tipos de exposición y qué riesgos supone. Y ya al siguiente hablaremos de la exposición directa y de qué implicaciones tiene la exposición directa. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en 2 semanas. Gracias.